Dios les bendiga, queridos hermanos, qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes, y a mí me fascina resaltar el que es un privilegio, porque en lo personal es un privilegio. Cuando uno entiende esa palabra privilegio, uno hace lo que hace con gozo, uno hace lo que hace con alegría, uno hace lo que hace con satisfacción, uno hace lo que hace con ánimo, con toda la fuerza, porque sabe que es una delegación especial la cual se le ha delegado. Ese es un privilegio, delegación especial que el Señor nos delega para personas especiales, y en este caso lo que se me delega hacer es la proclamación del Evangelio para hablar del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Mire qué privilegio hablar del Rey del universo, hablar del Rey que todo lo sabe, todo lo puede, así que por eso le llamo un privilegio, y espero que usted también comprenda la palabra privilegio. Espero que usted también tenga claridad de lo que es un privilegio, y cuando desarrolle sus privilegios lo haga con puntualidad, responsabilidad, entrega, comunión, aprecio, y no pierda sus privilegios por su ánimo. Levante el ánimo, fortalézcase en el ánimo. No sé por qué estoy resaltando esta verdad en este mismo momento. Probablemente alguien esté batallando muy fuerte en relación a un privilegio. Probablemente alguien esté bregando batallas grandes en relación a un privilegio, y le diré una cosa: solo el pecado invalida la realización de un privilegio, ¿verdad? Solo el pecado invalida. De ahí usted está batallando con el ánimo, levántese, anímese, fortalézcase. Se siente limitado para realizar algo, fortalézcase en el Señor. Y qué lindo es que tenemos la palabra. Yo le voy a invitar a que leamos la palabra en esta hora, el Evangelio de Lucas capítulo 18. Es una porción bien conocida, pero yo quiero que quede en sus corazones esto, y ya va a ver el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice la palabra: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda ya me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Quiero compartirle en esta hora, de manera breve, concisa y precisa, el tema: la insistencia cuenta para con Dios. La insistencia cuenta para con Dios. Grábeselo: la insistencia cuenta para con Dios. De manera introductoria podemos decir que nuestro Señor enseñó verdades trascendentales para los seres humanos, y uno va a las enseñanzas del Señor y Él mostró enseñanzas trascendentales para el ser humano. Una de las grandes enseñanzas que yo encuentro es el no darnos por vencido cuando anhelamos, queremos, deseamos y buscamos algo delante de Él. No darnos por vencido. El Señor enseñó que la perseverancia logra lo que se propone. El Señor enseñó que la insistencia cuenta para con Él, y Él mismo nos enseña a insistir. Y a mí siempre en mi cerebro el Espíritu Santo, cuando toco este tema, me trae aquel amigo que va a la medianoche a pedirle pan a ese vecino amigo que le ha venido visita, él no tiene que ponerle, y va a tocarle la puerta a la medianoche. En lo personal a mí me costaría hacerlo,
por pena o por vergüenza quizás acostaría a los visitantes sin comer, pero no iría a tocarle la puerta a la medianoche a alguien. ¿El qué, pastor? No lo haría. No, soy tan penoso, me da vergüenza que no lo haría, de veras. Y de veras, yo creo que mi familia me conoce y no lo haría. Y no es orgullo, no, para nada, me da pena, a mí siempre me ha dado pena pedir un favor, incluso a veces yo salgo, ¿verdad? Y bien pudiera pedirle el favor a alguien, mira, me haces el favor de llevarme a tal parte, y no, yo salgo, agarro mis 20 centavos, me subo al bus, voy a hacer lo que voy a hacer y me regreso, porque así es mi naturaleza, mi forma de ser, pero en el Señor he aprendido que hay que insistir. En el Señor he aprendido de que no debemos de tener vergüenza, no debemos de tener limitantes cuando algo lo anhelamos en el Señor. Obviamente hablándolo, tiene que ser algo que esté dentro de la voluntad de Dios, tiene que ser algo que esté dentro del marco del respaldo y la cobertura de Dios, porque si le estamos pidiendo algo que no es la voluntad de Dios, aunque insistamos, aunque perseveremos, aunque no nos cansemos de pedirlo, no nos lo va a dar porque no está dentro del marco de su voluntad. Pero cuando algo está dentro del marco de la voluntad de Dios, pidamos. Y Él nos muestra la parábola del amigo a la medianoche, que no voy a profundizar en ella porque no es el tema y no me alcanzarían los minutitos para mostrarle lo que el Señor enseña en esa parábola del amigo que va a la medianoche, sin vergüenza, sin pena, sin temores, toca la puerta, insiste hasta que el otro le da lo que necesita y lo que le está pidiendo. ¿Usted cómo es, mi amado? Míreme, por favor, ¿cómo es usted? ¿Insiste delante del Señor en oración? Cuénteme, dígame, ¿verdad? Tal vez no lo pueda hacer así de la manera directa, pero ahí donde está, sentadito ahí en la salita de su casa o en el vehículo manejando, ya va de su trabajo o a casita y usted va oyendo esta palabra, ahí comparta y quizás ahí mentalmente diga: pastor, pues yo no soy muy insistente, pastor, yo soy bastante insistente en el Señor, si yo he aprendido con Él a ser insistente. ¿Por qué razón? Número uno, porque Él lo enseña. Número dos, porque la palabra lo resalta. Entonces Él enseña y Él por eso dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Está enseñándonos la perseverancia. Él quiere que no nos demos por vencidos frente a los obstáculos que nos limitan de recibir lo que Él nos ha prometido. No quiere que nos demos por vencidos frente a lo que Él nos ha prometido. Incluso el Señor no solo muestra la insistencia al buscarlo y pedirlo, sino que también nos llama a la perseverancia y al ser hasta inoportunos en algo que se realiza en circunstancias desfavorables, inadecuadas o incómodas, y que a veces se es inoportuno. Inoportuno es aquel que llega en momentos donde alguien dice: y a la hora que me viene a buscar, 12 del mediodía, me acaban de llamar para ir a almorzar, y a esta hora, ese es inoportuno. El que llega a la hora en que no tiene que llegar, el que pide algo en el momento en que no debe de pedirlo. Pero mire qué maravilloso que el Señor nos enseña a no tener vergüenza, no tener pena, a ser insistentes, perseverandos. La parábola que tenemos ahorita en esta hora, porque esta es una parábola que se le llama la parábola de la viuda y el juez injusto. En otras ocasiones hemos enseñado que las parábolas son historias del mundo natural, normal, cotidiano, comparadas con el ámbito espiritual, con una aplicación práctica directa para la vida. Las parábolas son eso. ¿Quién no va a un juez a pedirle justicia? ¿Quién no va a un juez para que trate su problema o dificultad? ¿Quién no va a un juez para que le lleve la situación? Esa es una historia del mundo cotidiano, del mundo normal, natural, que muchas veces enfrentamos y que ahí estamos, ¿verdad?, para poder verlo, para poder reflexionarlo, para poder analizarlo. Pero mire qué maravilloso, de la historia de la viuda y el juez injusto, el Señor nos brinda la enseñanza central. Aquí hay una enseñanza central de la parábola, y es acerca de la necesidad de orar siempre. Eso es lo que el Señor quiere enseñar. Esa es la verdad central. La oración es un diálogo con Dios con el fin de adorarlo,
alabarlo, exaltarlo, interceder por otros y exponer nuestras necesidades. La oración debe de hacerse siempre, no solo cuando viene la calamidad, no solo cuando viene el problema, no solo cuando viene la dificultad. La oración hay que hacerla siempre. Eso implica que nunca hay que dejar de orar. Hay que hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora, y no desmayar, porque aquí es donde está la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchos han desmayado en su vida de oración y ya no oran siempre. Ya no oran siempre y han desmayado en su vida de oración. Uno, cual el oxígeno que respira todas las mañanas, debería de respirar en la presencia del Señor. Deberíamos de orar desde que amanece, desde que abrimos nuestros ojitos, en la madrugada, en la mañana. La oración debería de ser practicada en nosotros. Deberíamos de decir: Señor, gracias que abro mis ojitos, gracias que muevo mis manos, gracias que muevo mis pies. Y usted se levanta: gracias, Señor, que me levanto, gracias, Señor, porque hay alimento. Hermano, la oración debería de ser como lo dice el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia de Tesalónica: orad sin cesar, orad sin cesar, no desmayar. Existen personas que se cansan de orar y esperar, pero el Señor nos motiva a orar y no desmayar, porque hay personas que al no recibir lo que están pidiendo, desmayan, ya no oran y pierden de recibir lo que el Señor tenía para con ellos. Así que esta parábola nos está mostrando, y el Señor te está diciendo: insiste, insiste, insiste en la oración. Persevera, persevera, persevera en orar y en clamar. Esta parábola está mostrándonos que no debemos de desmayar en relación a orar. Y para esto el Señor expone una historia real aplicada al mundo espiritual. ¡Ay, qué lindo eso! Una historia real aplicada al mundo espiritual. Una mujer con necesidad de justicia que insiste delante de un juez descrito, y mire cómo lo describe la palabra: un juez sin temor a Dios, un juez sin respeto a hombre alguno, y que por algún tiempo este juez no le quiere resolver la situación. Y el juez es descrito de esa manera. La misma palabra lo dice, que el juez era una persona que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. En otras palabras, no era una persona humana, no era una persona con un sentir humano en relación a ver a las otras personas con su necesidad. No, él veía casos que se tenían que resolver. Pero a esta viejita, ¿verdad?, no le quería. Bueno, algunos decimos viejita porque por ser viuda, aunque no sabemos si se quedó muy joven viuda, pero esta llegaba delante del juez. Dice, hay una expresión que dice que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. El verbo venía significa la permanencia con que aquella mujer venía delante del juez, venía a presentarse delante de él, venía pidiéndole justicia. Hazme justicia de mi adversario, era la palabra que ella decía. Me imagino que llegaba por la mañana. La primera vez de seguro se lo dijo al que estaba en la puerta. La segunda vez de seguro se lo dijo al secretario del escritorio. La tercera vez se lo dijo de seguro al juez. El juez no le hizo caso, pero aquella mujer siguió llegando. El juez, desde que entraba, y de seguro llegaba temprano, antes de que el juez llegara a la oficina, y cuando el juez entraba, veía a aquella viuda y decía: ay, esta señora que tanto molesta, que tanto hostiga, que tanto está incomodando, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Tenía una persona que era adversario de ella. No sabemos, ¿verdad?, si habían quedado líos legales a la hora de morir su cónyuge. No sabemos si habían líos legales de que otros se estaban aprovechando. Lastimosamente, cuando hay personas que se les muere el esposo, hay familiares que, qué bárbaro, ¿verdad?, hacen leña del árbol caído, maltratan y dañan a la viuda, y a veces son los mismos papás del que murió, a veces son los hermanos del que murió, y están ahí. No sabemos, ¿verdad?, si eran familiares los adversarios, si eran amigos o qué, amigos del esposo que querían adueñarse de algo, de alguna propiedad. Pero ella decía: hazme justicia, a pesar de que el juez
no tenía temor a Dios, a pesar de que el juez no honraba a hombre alguno, a pesar de que el juez le respondió negativamente, a pesar de que el rey no la atendió, a pesar de que el rey la rechazó, esa mujer permanecía continuamente ahí, llegando donde el juez, insistiendo, perseverando, desvergonzada, llamémosle así, sin vergüenza, llegando sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, y diciéndole: hazme justicia. Pero el juez de pronto dijo: esta señora me va a quitar la paciencia cualquier rato. Y a saber si frente a mis clientes me va a quitar la paciencia, voy a perder el control, voy a hablar lo que no debo de hablar. Así que miren, señores, mira, y ya quizás llamó el secretario ahí del juez y le dijo: mírale bien el caso, resolverle el caso, resolverle el problema. Ya no quiero que esta señora esté llegando a mi oficina, resolvéselo. No vaya a ser que viniendo de continuo me vaya a quitar la paciencia y pierda el control y hable lo que no debo de hablar. Y ahí es donde surge la gran pregunta del Señor. Y ahí es donde, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dice el Señor? Pónganle atención a lo que ese hombre que ni honra a Dios, ni teme a Dios, ni honra a ser humano está diciendo. Está dándole solución a un problema, está dándole solución a una situación. Y en el 7 el Señor dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Vaya, mis amados, el juez del universo, justo, santo, puro, justo, santo, puro, que para nada se parece el juez injusto, que ni teme a Dios ni honra a hombre alguno. Para nada se parece a ese hombre ogro, ¿verdad?, que no quería atender a la señora. Hermano amado, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, si los seres humanos podemos llegar a puntos donde decir el juez: resuelvan el problema. Por eso el Señor dice: ¿acaso Dios no hará justicia a esto a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué está diciendo Dios? Si esos seres humanos duros, y esos seres humanos sin temor a Dios resuelven la situación de alguien que está insistiendo, y ahora piensen cómo no yo puedo resolverles la situación. Para concluir quiero preguntarte: ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que buscas delante de la presencia del Señor? Primera pregunta: ¿cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que has estado presentando delante del Señor? En segundo lugar, ¿cuánto tiempo llevas de estar esperándolo? ¿Cuánto tiempo llevas de estar pidiéndolo? Pastor, ya tengo varios años de estar esperando y pidiendo, y mire, ya me cansé. Ahí está el detalle, ahí está la situación. Sigue clamando. Claro, discierne si lo que estás pidiendo está dentro del marco de la voluntad de Dios. Pastor, pero y para saber si es la voluntad de Dios, Romanos capítulo 12, mi amado, Romanos capítulo 12, 1 y 2, no te lo voy a decir qué dice para que tú lo leas. Romanos capítulo 8, versículo 26 en adelante, no te lo voy a leer tampoco para que tú lo leas. Ahí se encuentra el camino para conocer la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Conoce si es voluntad de Dios lo que estás pidiendo, y si es voluntad de Dios lo que estás pidiendo, si tiene que ver incluso, no solo tiene que ver contigo, con tu familia, tiene que ver con la obra de Dios. Yo siempre he creído eso. Si lo que yo estoy pidiendo e insistiéndole al Señor que me lo resuelva, y máxime si se relaciona con la obra del Señor, ¿cómo no me lo va a resolver? Pero cuando no desmaye, cuando lo haga siempre y cuando persevere. Amados hermanos y hermanas, ya tenemos el camino para poder perseverar, caminar y avanzar como hijo de Dios. No te canses de orar. Y mis amados amigos y amigas, usted también puede llegar delante de la presencia de Dios y clamar, pero le voy a decir en esta hora: hágalo como hijo. Hágalo como hijo y no como extraño. ¿Cómo es eso, pastor? Hágalo como hijo y no como extraño. No es lo mismo cuando un hijo le pide a papá algo que cuando uno le pide a un extraño. El extraño, quién sabe que lo haga. Pídeselo como hijo. Y te dejo la palabra: lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes también ser un hijo de Dios. Entrégale tu corazón. Acéptalo como tu salvador personal.
cree en Él con todo el alma y el corazón y ser reconocido como hijo de Dios. E insiste, insiste, insiste hasta recibir. Recibe a Cristo Jesús en el Señor y hazlo de la siguiente manera y ora conmigo de esta forma. Que Dios me les bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.